lecturas atentas, lecturas en cola, lecturas pendientes. Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros por Matías Fuentes. En el capítulo de hoy hablaremos con Natalia Litvinova, poeta, editora, traductora y tallerista. Nació en 1986 en Gomel, Bielorrusia, pero reside desde 1996 en Buenos Aires, Argentina. Su trayectoria como escritora está marcada por una notable producción poética, destacando poemarios como Cesto de trenzas, La nostalgia es un sello ardiente y Zonca, Manos de oro. Luciérnaga es su primera novela y el motivo de esta conversación. En Luciérnaga, obra galardonada por unanimidad con el Premio Lumen 2024, Natalia Litvinova nos transporta a un mundo marcado por la catástrofe de Chernóbil. Su protagonista nace en las proximidades de la central nuclear, el fatídico año de la explosión, heredando un paisaje devastado por la radiación, cielos teñidos de rojo, frutos irradiados y una población golpeada por el alcoholismo, la enfermedad y el desconcierto. Desde su presente en Buenos Aires, ciudad que acoge a la narradora junto a su familia, esta reconstruirá la memoria omitida de generaciones de mujeres. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Matías, un placer estar hablando con vos hoy. Para mí también. Bueno, como te comentaba ahí en off, para mí fue bastante impactante porque claro, yo te conocía ya desde tu trabajo poético y cuando supe lo de la novela, simplemente la leí, te contacté muy dispuesta, muy cordial y cuando empecé a hacer la investigación para la entrevista, me di cuenta que claro, ya tenía un premio, estaba teniendo mucho alcance, la lanzaste en Europa, recién la acabas de lanzar en Argentina y fue como wow. Qué increíble ver eso y también, bueno, la novela lo merece. No, muchas gracias por estas palabras. Me sonrío mientras vos hablás porque claro, para mí también fue todo muy rápido, muy extraño también y muy mágico. Es una novela que vengo escribiendo hace mucho tiempo sin saber, ¿no? Sin saber qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Fue como ese presente que viví, ¿no? Rodeada de frases, recuerdos, anotaciones, que luego estas anotaciones se fueron transformando en capítulos, ¿no? Y de pronto ya me daba cuenta de que se venía algo mucho más grande. Así que muy contenta, todavía sin creerlo del todo. Es un premio muy grande y es cierto que me llevó a España. Estuve ahí varias semanas haciendo la promoción del libro, dando entrevistas muy hermosas también, una experiencia muy grata y ahora con muchas ganas también de hablar sobre el libro acá en nuestro continente, en nuestra Latinoamérica y acá con vos muy contenta. Me enteré de que había ganado el premio en junio, después tuve unas semanas muy locas, muy vertiginosas porque tenía que tener el libro corregido para que entrara a la imprenta, entonces fue como un momento muy salvaje de corrección, aprendí mucho de esas semanas y ni bien salió el libro, que fue a principios de septiembre, me fui a España para promocionarlo allá y bueno, ahí estuve haciendo muchas entrevistas y claro, no me enteraba de lo que pasaba con la novela porque estaba muy entregada a hablar con los periodistas. Recién ahora estoy aterrizando un poco y me pone muy feliz también hablar con vos y que el libro se abra a un público latinoamericano. Bueno, hay varias cosas que preguntar, pero me gustaría quizás hacer un poco de incisión en el hecho de que tú, además de ser escritora y poeta, eres traductora y editora. ¿Cómo fue Así este es. proceso de corregir ya para una editorial grande como es Lumen un trabajo tuyo? Bueno, fue impactante porque, claro, hace 10 años, casi 10 años que recuerdo fue el primer día que di clases, ¿no? Para un público grande y no paré, ¿no? Y después empecé a traducir, edité varios libros propios y ajenos. A mí me encanta pasar meses, ¿no? Trabajando un libro, ¿no? Con esa lentitud necesaria, con ese amor y ternura necesarias para que un libro salga perfecto, salga muy bien. Y claro, acá me ocurrió otra cosa
cosa es que tuve que corregirlo muy rápidamente porque el premio lo pedía. Entonces, claro, fue como un aprendizaje muy veloz, como viví como en un hermoso tormento, podría decir, como un naufragio precioso del que aprendí muchas cosas, pero por suerte sí, a mí me sirvió esta experiencia muchísimo, de hecho. Y, pero siento que necesito, necesito más tiempo para entender qué es lo que escribí, ¿no? Porque es mentira que los escritores somos conscientes de todo lo que escribimos, de todos los recursos que usamos, de todas las metáforas que irán apareciendo en el libro y que los lectores podrán disfrutar. Entonces creo que sí es verdad que me sirvió ese conocimiento y a la vez también me sentí muy desnuda y con ganas un poco de desaparecer y de ver qué es lo que va a pasar con el libro, pero espiando, ¿viste? Tenemos esa cosa también los escritores, ¿no? De querer escondernos, ¿no? De no revelar todo, de no revelar los misterios del libro para que la magia ocurra con los lectores. Pero fue fascinante esa etapa, me encantó. A propósito de lo mismo, tú mencionabas en una de estas entrevistas que decías que estabas en el proceso efectivamente de aprender del libro, de entenderlo. Yo sé que Sí. puede ser un poco prematuro, pero considerando que ya has hecho como una pequeña gira de presentaciones, que ya lo presentaste en Argentina, de que se está Ujú. moviendo, etcétera, ¿qué has aprendido o entendido, obviamente muy entre comillas, sobre Luciérnaga y también sobre su proceso? Bueno, muchas cosas, ya muchas cosas. Primero entendí que quiero seguir escribiendo narrativa, que para mí era un imposible, y lo digo de verdad. Yo estoy publicando poemarios hace mucho tiempo, saqué mi primer libro de poemas a mis 22 años, yo ya tengo 38 años, tengo 6 o 7 poemarios publicados y tengo grupos de poetas con los que voy conversando y trabajando hace mucho tiempo como tallerista. Y claro, para mí escribir una novela era un juego, era algo muy personal, era como una ofrenda para mí misma y para mi familia. Ahora me estoy encontrando con que ganó un premio y todos van a conocer esta historia. Y es una gran historia, pero claro, para mí fue algo normal e incluso algo que, no sé, no es que me parecía una historia y ahí viene algo muy materno, ¿no? Mi madre me contaba todo esto que van a conocer en Luciérnaga y ella decía, mira, esto no sé si le va a gustar a la gente o si nuestra historia es tan importante. Y claro, yo también empecé a dudar y dije, por ahí esto no es tan relevante. Entonces, lo que aprendí es a dudar incluso de mis propias dudas, ¿no? Como me empecé a preguntar qué era lo importante y qué no para la escritura. Y al haber publicado esta novela, como que me posicionó en un lugar distinto como investigadora incluso, ¿no? La investigadora de mi propia historia, ¿no? Empecé como a abrazar más y ser más tierna con mi memoria, ¿no? Y con lo que le ocurrió a mi familia y a tantas familias que vivieron cerca de la zona de Chernóbil, ¿no? Entonces, lo que aprendí y que quiero abrazar y quedarme con eso es no minimizar ciertos hechos, no ocultar ciertas historias, no hacerle caso a ciertos silencios, aunque el silencio es importante para la poesía, para obrar y para la escritura. Bueno, hay silencios, ¿no? Que hay que indagar, ¿no? Escarbar ahí porque ahí se esconden grandes y no tan grandes, pero se esconden esas historias que pueden hacernos bien. En ese sentido, Luciérnaga, bueno, como ya lo mencionabas, da cuenta del desastre de Chernobyl, pero creo que hay una diferencia, más allá del imaginario que hay en torno a este hecho que marca de cierta manera el fin de la Unión Soviética y que Ujú. por ende es muy importante dentro de la historia del siglo XX. Quizás el relato más serio es el de Svetlana Alexievich, Voces de Chernobyl, que Ujú. es un texto precioso, pero que se centra en testimonios adultos. Tu novela, en cambio, la hablante, es una niña que rememora desde esta mirada más infantil, ¿cierto? Pero desde una especie de exilio. ¿Cómo Ujú. crees que aporta este relato a la comprensión histórica de este suceso que es tan capital, pero que a la vez quizás también está muy tergiversado por el morbo? Ujú. Tal cual.
Te voy a contar una anécdota, me voy a animar. Durante la gira por España, no solo di entrevistas, sino que estuve presentando el libro. Y tuve una presentación muy, muy linda, íntima, en una librería en Valencia. Y cuando terminó la presentación, que fue muy emotiva, y muchas personas lloraron, cosa que me sorprendió muchísimo y quería abrazar a todo el mundo, a gente que no conocía, y llorar en manada. Al final, hacia el final, cuando algunas de las chicas se quedaron un ratito más y se acercaron para que le firmara el libro, una de esas chicas me dijo: Natalia, a mí siempre me impactó el tema de Chernóbil. Yo era muy chiquita cuando ocurrió, miraba las noticias, los diarios, trataba de entender, y después el tema fue cesando, desapareciendo, pero yo me quedé obsesionada, me dijo ella. Me pregunté qué pasó con toda esa gente, ¿no? Con las familias. Claro, cuando me dijo eso, se le cayó una lágrima, y a mí también, y me dijo: te agradezco porque ahora puedo entender un poquito más qué le pasó a esa gente común, normal, esa gente que tiene trabajos como nosotros o que vive como el resto del mundo, ¿no? Claro, yo ahí caí en que había hecho eso, que había hablado sobre una familia común que es la mía, ¿no? Además, una familia que se animó a migrar porque no todas las familias pudieron, ¿no?, salir de esa situación. Nosotros en un punto tuvimos suerte, gracias a mi madre, que tomó esa decisión de alejarnos un poco para buscar un futuro mejor, un futuro incluso más saludable, ¿no?, si pensamos en términos de radiación. Pero claro, cuando leí el libro de Svetlana Alexievich hace muchos años, también lloré, ¿no? Me emocioné profundamente porque, claro, primero dije: alguien está contando nuestras historias. Por fin hay un ojo atento, un oído atento que dijo: esto hay que recuperar, hay que volver a hablar de estos temas. También Svetlana se abrió a voces de la gente común. La serie lo muestra de alguna forma, pero yo nunca había leído una novela sobre este tema. Y ahí fue como el quiebre. Dije: ¿y qué pasa si reviso mis cuadernos, mis anotaciones, y si vuelvo a nadar y naufragar un poco más en mi memoria y rescato esas apreciaciones desde la infancia, que es lo que vos me marcás? Porque claro, a mí la infancia me interesa mucho en la literatura, pero he leído varios libros donde como que se infantiliza de manera muy necia la infancia, y yo creo que la infancia es muy poderosa, es muy rica. Ya lo dije varias veces y lo voy a insistir: para mí los niños son poetas, son nuestros poetas, tienen una filosofía, una mirada tan pura, tan intrigante. Los niños están llenos de preguntas, y los lectores de Luciérnaga verán que esta obra también está llena de preguntas, no tiene conclusiones, no tiene capítulos cerrados, no es un libro histórico, no es un libro de investigación, no se van a encontrar con notas periodísticas, no se van a encontrar con que copié datos de Wikipedia. Yo regresé a mi patria gracias al camino que fue trazando mi memoria errática y la ficción. Entonces, claro, fue esto para mí: encontrarme de nuevo con mi infancia, encontrarme con que el origen y la infancia ya quedaba muy, muy atrás y muy lejos, y la ficción me ayudó a que todos estos recuerdos florecieran y, ¿no?, tuvieran su textura, ¿no? Entonces yo creo que el aporte que puedo comentar ahora es una voz común, una voz maravillada, preguntas que empiezan a abrir, y también, bueno, los lectores se van a encontrar con una familia que emigró y que es un problema de nuestra actualidad también, ¿no? Así que creo que estoy en este libro redescubriendo temas que parecen viejos, sin embargo están muy, muy conectados con lo que está ocurriendo en el mundo ahora, en este mismo minuto. A propósito también quizás de redescubrir tus cuadernos, yo vi en una entrevista de hace muchos años que viste para televisión de Córdoba, que hablabas de que tu escritura en privado era en ruso y tu escritura pública, por decirlo de alguna manera, era en castellano. Sí. Y bueno, eso es súper impactante porque quizás uno ve, bueno, si es tu lengua madre, ¿por qué no escribes en esa lengua? Pero quiero enfocar la pregunta más que nada al hecho de lo complejo
O no sé, o de que me cuentes, que nos comentes cómo fue este ejercicio de recuperar la memoria familiar, pero desde una lengua que es muy diferente, como lo puede ser el Ujú. español, y además desde una oralidad diferente que es la variante rioplatense, si me pongo técnico, Sí, ya, pero es como el exacto. castellano argentino, el español argentino. Ujú. Así es, qué interesante esta nota que recuperás que di hace tanto, porque claro, en ese momento yo había intentado escribir en ruso algunos poemas y sabes, Matías, no me gustó para nada, como que no lo sentía orgánico y es muy extraño decir porque, como vos bien señalás, mi idioma materno es el ruso, sigue siendo el ruso, pero también hay un hecho concreto, es que yo viví en Bielorrusia hasta los 10 años. Y para mí es como que con la mudanza, con el traslado de Bielorrusia a Argentina, se produce un quiebre sentimental, un quiebre de vida, un quiebre idiomático también. Yo llego a un país en el que habito en este momento y un país que desconozco, cuya cultura me parece completamente distinta y empiezo a entender que todo lo que había vivido antes ya forma parte de un pasado que puedo como que tocar con la punta de los dedos, pero ya no está conmigo. Cuando yo empiezo a escribir a mis 10 11 años, y me refiero a pequeños relatos, gestos, no es que me senté y dije escribo un poema o escribo un cuento, no pensaba de esa manera todavía, pero claro, cuando escribo mi primer poema, ya lo escribo en castellano, en un castellano quebrado, mal escrito, mal planteado, si se quiere, pero se produce como para mí una revelación. Me parece un momento milagroso casi y me emociona profundamente. Ese primer poema que escribo coincide con la lectura de Lorca. Yo lo cuento mucho a eso porque Lorca ahora es como mi amuleto, ¿no? Los poetas para mí son mis faros, mis guías, pero también mis amuletos. Y claro, me tentó tanto su voz, sus palabras cortas, musicales. De hecho, en uno de los capítulos de Luciérnaga van a ver que hablo de Lorca y de ese encuentro maravilloso, ¿no? Y cuando alquilo este libro de Lorca en la biblioteca del colegio, me lo llevo a mi casa y siento que puedo bailar sus poemas, ¿no? En fin, no voy a contar mucho más para que lo lean. Sin embargo, claro, ese idioma extranjero, ese idioma nuevo me tentó muchísimo, fue como un gancho que me agarró completamente, no me abrazó y no pude resistirme. Me di cuenta de que escribir en castellano, en un idioma que no era el mío, era muy difícil, pero me daba mucho tiempo. ¿Viste? Cuando algo te cuesta más, te quedas mucho más tiempo resolviéndolo. Y en ese estar mucho tiempo resolviéndolo, yo creo que está toda la hermosura de la escritura. Casi que puedo decir que aprendí a hablar escribiendo en castellano, escuchando ese idioma extraño nadando por mi paladar. Entonces, claro, me enamoré de esa manera difícil de escribir y no la solté más. Después intenté escribir en ruso y sabes que no me gustó también porque me di cuenta de que mi idioma ruso es un idioma de la infancia, es el que hablo con mi madre, es el que hablo con muy pocas personas, con mi hermano, por ejemplo, pero yo vivo en castellano rioplatense, yo veo los recitales en castellano rioplatense, la literatura que más devoro en este momento es la que se escribe en Latinoamérica. Los talleres que doy, los doy en castellano y para la gente que habla en español. Entonces, mi vida y todos mis grandes descubrimientos transcurrieron en español. Es el idioma literario para mí, definitivamente. Bueno, me pasa que uno puede hablar de muchas cosas a propósito de tus respuestas, Ujú, pero me quiero quedar en el concepto de amuleto. El ujú, llantén aparece varias veces mencionado en la novela, asimismo también tu editorial lleva ese sí. nombre. ¿Qué significa para ti esta hierba y por qué es importante para tu escritura? Me encanta esta pregunta porque es cierto, voy como guiando el ojo todo el tiempo a los lectores y sembrando los capítulos con amuletos y algunos serán encontrados, otros no, y eso no importa finalmente, pero llantén aparece, sí, así es. Llantén es una planta que en Argentina se encuentra con dificultad, creo que está más en el sur, ahí en Bariloche, la Patagonia. Me imagino que en Chile también quizás haya un poquito de llantén, Sí, sí. pero claro, pero es una planta muy europea, muy de climas fríos y es
es una hierba que crece al costado de los caminos, en las plazas, brota sola. A mí la idea de la maleza me parece muy interesante ya como una metáfora. A mí me encantan las metáforas que puedo encontrar en la naturaleza porque me crié en el campo, entre el campo y la ciudad. Entonces van a ver que en la novela también hay árboles, animales, plantas, flores, bueno, muchas texturas y lo sensorial también está muy presente. El yantén es una planta que yo usaba cada vez que me lastimaba y me lo enseñó mi abuela paterna, Elena, que también aparece un poquito en la novela. Y ya cada vez que me veía llorar porque me caía y me lastimaba sobre todo las rodillas, ella arrancaba una hojita de yantén, la separaba en dos, escupía, o sea, ensalivaba la hoja y me la ponía sobre la rodilla y me decía, mirá que en 3 o 4 horitas se te van a cerrar las heridas. ¿Y sabes qué, Matías? Yo tengo el recuerdo de que yo levantaba la hoja, limpiaba mi rodilla y yo no veía ni cicatrices ni nada. Veía Wow. que mi rodilla estaba sana. Yo no sé si es que mi memoria es muy errática y me está jugando una mala pasada y no era así, pero yo tengo ese recuerdo maravilloso y creo profundamente en él. Entonces, para mí es una planta que sana el cuerpo, que ayuda y que es una planta que brota en cualquier lugar, está disponible para el que sabe de ella, ¿no? Hay como un conocimiento que hay que tener también para que algo te cure. Y esa idea siempre me encantó. Por eso llevé a Yantén muy conmigo toda la vida y cuando tuve la posibilidad de arrancar con una editorial propia de poesía acá en Buenos Aires, Argentina, dije, tiene que llamarse Yantén, porque tiene que ver con este conocimiento, con esa humildad ante la naturaleza y también la humildad ante el conocimiento, ¿no? Conocer para poder aplicar bien ese conocimiento y esto de rendirle un culto también a otras cosas que no tienen que ver tanto con el hombre, ¿no? Con el ser humano, ¿no? Con la mujer y el hombre, sino que también al mundo mágico de las plantas. Y claro, no podía faltar el Yantén en la novela, ¿sí? Yo creo que lo voy a llevar a todos lados. Pensaba también en este amuleto y que tú hablas en varias entrevistas sobre el entramado simbólico de la escritura. Ujú. Recién mencionabas que los libros que tú te devoras que más lees actualmente son de carácter latinoamericano. Quería Sí. preguntarte cómo va ahora esa construcción de este entramado simbólico para la escritura, qué estás leyendo, qué te falta Ujú. por leer, cuáles son tus lecturas pendientes. Bueno, yo soy una lectora muy desorganizada, dirán algunos, porque leo muchos libros a la vez y soy una lectora también ansiosa, como que quiero todo el tiempo descubrir cosas, soy muy hambrienta a la hora de leer, también recomiendo mucho leer de todo, ¿no? Cuando escribimos, yo creo que todo puede servir, ¿no? Desde libros de botánica, libros sobre guerras, en fin, como muchos temas pueden acompañarnos a la hora de escribir, pero como doy talleres de poesía, siempre trato de buscar las voces latinoamericanas, ¿no? Y ver que tenemos cerca las maravillas que se están escribiendo en nuestro continente, eso a mí me apasiona y además también me da la posibilidad de incluso dialogar con esos poetas que yo leo, con estos escritores que empiezo a descubrir. En este momento estoy releyendo Ace Juaz, porque ya lo leí como 5 veces, de Sara Gallardo, Sí. que es un libro que a mí me marcó plenamente. Me parece un libro brutal, bellísimo, hablando de magia, amuletos, construcción de voces tan peculiares. Bueno, Sara Gallardo lo ha logrado y recomiendo mucho si no leyeron a Unai Juaz. Bueno, de hecho lo tengo en la mano en este momento. Otro libro que quiero recomendar y que todavía no lo terminé, es uno que salió hace poco por Alfaguara de una escritora argentina buenísima que se llama Inés Garland. Además es una gran traductora de Sharon Olds, la poeta norteamericana que todos amamos y la estamos leyendo, Sharon Olds. Bueno, Inés la tradujo y es un libro bellísimo que se llama Diario de una mudanza. Lo recomiendo plenamente porque, bueno, toca temas que nos interesan mucho a las mujeres y yo creo que a todos les van a interesar, como la vejez, el paso del tiempo, la menopausia, ¿no? Los pensamientos densos e íntimos al respecto de estos temas. Ese también lo recomiendo mucho. Y
me río un poquito al decir esto, pero estoy leyendo la clase de griego de Han Kang. Ya. Lo compré en España, ¿no? Temiendo que no lo iba a encontrar en Argentina, y lo compré un día antes de que anunciaran El que Nobel. ella había ganado el premio Nobel. Así que fue como también un poco, ¿no? Como raro, porque mis amigas me decían, ay, lo compraste porque es premio Nobel. Y yo digo, no, aunque tampoco hubiese sido algo malo, erróneo, pero la compré un día antes. Y me traje de España otro librito buenísimo de una autora que me encanta, Sara Torres. Es una poeta española y sacó no hace tanto su primera novela que me encantó, y ahora sacó esta, la segunda, que se llama La Seducción, y no dudo de que va a ser espectacular. Y también recomiendo, y ahí terminan mis recomendaciones y lo que estoy leyendo, uno de Dolores Echecopar, que creo que es una de nuestras poetas argentinas más valiosas, más queridas. Tenemos tantas, no las voy a mencionar, pero son un montón de poetas bellísimas, importantísimas, con las que contamos, pero Dolores Echecopar es una bestia poética, es tremenda, y sacó un libro por Hilos Editora que se llama, y escuchen este título, No hables tan rápido delante de la noche. Es un libro, yo ni sabría cómo definirlo, un poco surrealista, un poco mágico, donde se cruzan todos los tiempos, donde la imaginación vuela, donde lo oscuro tiene lugar, en fin, una belleza total. En eso ando, Matías. Interesante ahí. Es bueno ver también que están leyendo los escritores que no les gusta, porque así se van abriendo Ujú. trayectorias lectoras. Sí, Quiero hacer un ejercicio de imaginería. Imaginemos que ay, a Lucía ver. Pérnaga se traduce al ruso para Mm. su publicación y circulación en el mercado eslavo. ¿Cómo crees primero que trabajarías o supervisarías su traducción? ¿Y cómo crees que se leería en tu cultura de nacimiento esta novela? Uy, qué pregunta más compleja, pero como soy traductora, bueno, siento que soy traductora, aunque traduzco por placer, no es que trabaje para alguna editorial en particular, pero cuando traduzco me gusta sentirme libre, ¿no? De interpretar, de asumir ese riesgo de trasladar un texto a otro idioma, ¿no? Y arrebatarlo al idioma materno, ¿no? Ese texto, todo ese pasaje, ese camino, a mí me parece muy complejo, ¿no? Y es un trabajo muy valioso el que hacen los traductores. A mí me gustaría que mis traductores tuvieran toda la libertad del mundo, ¿no? De buscar sinónimos, de imaginar la novela, de perderse ahí en sus senderos. Obviamente me encantaría tener como esa comunicación fluida con los traductores y aprender también de ellos, ¿no? Entender por qué toman las decisiones que toman, para sumármelo a mí todo esto, ¿no? Pero no me gustaría intervenir mucho, ¿sabes? Ya. No, para nada. Yo soy de confiar mucho en el trabajo de los otros. Me encantaría acompañar, pero sutilmente, sutilmente, porque también creo que la traducción es una manera de escribir. Entonces, ese traductor o traductora creo que tiene que tener la calma y la confianza necesaria como para poder escribir mi libro en otro idioma. Y en cuanto a cómo se podría leer mi libro en Rusia, no tengo ni idea, porque es un país tan complejo y es un tema, el tema de la radiación y el tema de Chernóbil, es un tema que sigue siendo un tabú, ¿no? Mm. La Unión Soviética se quiso deshacer de este tema, y aunque ya pasaron muchos años, creo que es un tema que no gusta y mucha gente quiso olvidarse de ese tema. Entonces yo creo que quizás un sector de la población, si es que lo lee, ¿no? Mm. Podría leerlo quizás incluso con esa noción de que, o con esa sensación de por qué revolver el pasado, ¿no? Hay mucha gente que sigue pensando así, y yo creo que, por otro lado, quizás es un libro que podría encontrarse con lectores que sí necesitan revolver esa olla donde tantos ¿no? acontecimientos se perdieron, ¿no? Se cocinaron de una manera muy rápida y desaparecieron, ¿no? Entonces creo que podría pasar todo o nada, o quizás es una gran pregunta que yo me hago: ¿qué pasaría en Bielorrusia o en Rusia con este libro? Mm. ¿Lo amarían, lo rechazarían, incomodaría? Bueno, no lo sé, no sé. Bueno, cambiando de tema, o quizás, bueno,
estamos hablando sobre Luciérnaga, entonces todas las preguntas se Así es. relacionan, es verdad. Ujú. Pero en tu poemario anterior, que es Sonka, creo que se pronuncia así, no lo sé, Manos de Oro. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sonka? ¿Sonka? Soñca, está Ya, perfecto, ya. Soñca Manos de Oro. Creo que es el primer texto en el cual tú sales, perdón, de tu universo más personal y plasmas poéticamente la vida de esta leyenda de la estafa polaca que Ujú. vivió en el siglo XIX. Lo que no sé si ahí no sé si una cosa lleva a la otra, pero al ser un libro entre comillas biográfico, termina siendo uno de tus poemarios más narrativos. ¿De qué tiene de poético Luciérnaga y qué tiene la poesía de narrativo para ti? Fíjate que en Soinca Manos de Oro hay como una estructura incluso un poco más clásica, más ordenada, ¿viste? Eh, eh, Cuando empezamos a leer Soinca nos damos cuenta de que se trata de una mujer que empezó a robar siendo muy joven, que la encarcelaron, que después la mandaron a una isla, que es la isla Sajalín, y existe, es tremendo lo que le ocurrió a Soinca. Era como una Robin Hood, pero mujer, Sí. ¿no? Entonces, claramente eso me tentó, porque también los grandes relatos, las grandes hazañas siempre se quedan del lado de los hombres y a veces a mí me parece un poco injusto, porque también hay grandes ladronas mujeres en la historia si investigamos un poco más. Pero ¿por qué me decido por esa estructura más narrativa, más extensa y alejada de los temas que me gustaba trabajar en la poesía? Es porque yo sufría escribiendo, aunque suene un poco raro, me animo a contarlo porque quizás a mucha gente le esté pasando lo mismo. Trabajar con relatos familiares no es fácil porque los empezamos a doler, empezamos a transitar heridas que no sabíamos si estaban cerradas o no, reabrimos cicatrices, nos encontramos con que nuestros padres también la pasaron mal y a mí me costaba mucho. En todos mis poemarios trabajé la pérdida del padre, la vida en el campo después de la guerra, la migración, temas que me abrían heridas, ¿no? Me encantaba escribir sobre eso, pero lloraba, me la pasaba mal y me prometí, ¿no? Cuando cerré el libro La nostalgia es un sello ardiente, que es el poemario anterior a Soñca, ¿Mm? me dije, no quiero sufrir tanto, porque si no voy a dejar de escribir. Y yo no puedo dejar de escribir, así que tengo que dejar de sufrir, ¿no? Y claro, cuando me encontré con ese personaje femenino riquísimo, dije, esta es mi oportunidad para disfrutar y para reírme un poco. Y la idea de poder reírme con la escritura me encantó. Entonces, claro, a Sónica le pasan cosas horribles porque la atrapan, porque la enjuician, pero sin embargo ella es una gran actriz. Ella asume cada robo como una obra de teatro. Entonces, ella se divertía, yo me divertía, y claro, eso me abrió la puerta a mi novela, ¿no? O al menos a esa sensación que quería atravesar con la novela, la del disfrute. Claro, en la novela se van a encontrar con muchos relatos familiares que son oscuros, ¿no? Pero claro, están muy bien equilibrados con el humor, ¿no? Y con la poesía. Hay una parte en Luciérnaga, que es la segunda parte, el libro está dividido en tres, y la segunda parte es la parte del pantano. El pantano es un invento, una creación, ¿no? O sea, existió el pantano real donde mi abuela Catalina, mi abuela materna, trabajó recogiendo turba. La turba es un combustible fósil que se utilizó durante muchas décadas en la Unión Soviética. Ella trabajó en los pantanos, fue castigada, sí, y enviada a realizar trabajo forzado. Pero claro, no me parecía suficiente, viniendo de la poesía, me faltaba un poco de esa sensación surrealista, ¿viste? Ese vuelo poético que me acompaña todos los días cuando vivo. O sea, yo camino por las calles pensando cosas loquísimas en mi cabeza que después llevo a la hoja. O sea, los escritores vivimos un poco en las nubes, como suelen señalar, ¿no? Porque vamos pensando todo el tiempo cosas descabelladas y no tanto para después llevarlas a la hoja. Claro, yo llevé la poesía a Luciérnaga
más para el lado del pantano e inventé ese espacio onírico para poder conversar con mis muertos, ¿no? La poesía y ese espacio onírico que inventé para mi abuela me permitió ese diálogo necesario, que es el diálogo con nuestros antepasados. Y yo creo que para mí la literatura es importante también si logramos conversar con nuestras herencias. Hay una pregunta que puede ser es muy técnica, pero puede ser interesante ya que lo mencionas, que tiene que ver con el hecho de que tú sufrías con la escritura, de Sí. que te dolía. Ujú. Y en ese sentido, para ti, ¿qué delimita a la autora, a la narradora y al personaje dentro de tu novela? No lo sé, porque siento que el trabajo que hice es que se encontraran, tanto la narradora, ¿no? Con el personaje y la autora, en un punto se encuentran, ¿no? Yo mencioné mucho la palabra abrazo en esta conversación porque creo que quizás necesitamos todos abrazos en Latinoamérica porque estamos viviendo épocas muy duras a nivel económico, social y político, ¿no? Y yo escribí este libro pensando en la ternura que necesitaba yo, en la ternura que necesitaban las personas que habían huido o no de Chernóbil, a ternura que necesitan los migrantes. Entonces, para mí es un libro que representa la ternura. Yo no sé si será leído así. Entonces, el libro no avanzaba eh, porque yo no encontraba la voz, no encontraba la voz. Y cuando la voz de la narradora, la voz de la autora, la voz de la Natalia de la infancia y la voz de la Natalia adulta, porque también se van a encontrar con esa niña que crece en Argentina y le pasan cosas, también se tiene que mudar, se separa, vuelve a convivir con su madre, se encuentra con los secretos familiares. Cuando todos esos yoes que nos habitan se encontraron, pude sentir que ya nada las como que delimitaba, que podía escribir libremente. Eso es lo que yo sentí. Yo no sé qué percibirán, ¿no? Los lectores o los futuros lectores. Ya para ir cerrando, recuerdo también en otra entrevista muy antigua que hablabas de que tú querías cerrar el tema de Chernobyl, en una entrevista de hace más de 10 años, con este paria, pero este paria dejó grieta. Y en Sí. ese sentido, quizás un texto siempre va dejando residuos textuales, sobre todo considerando que eres editora y que tuviste también que editar Ujú. esta novela. ¿Qué residuos textuales dejó Luciérnaga y en qué crees que podrían convertirse en el futuro? Muchos residuos textuales. De hecho, es una palabra, un término que me encanta. También pienso en la escritura en los márgenes, ¿no? Todos esos textos que nos acompañan y que son los grandes pilares de nuestros libros, pero como que quedan afuera, ¿no? Muchos capítulos quedaron afuera y también yo me quedé con ganas de seguir escribiendo. Lo que pasa que si no la novela iba a ser infinita y yo no puedo sostener una novela infinita porque necesito ternura, ¿no? Sí. Y el abrazo también, esta conversación es ternura y es abrazo. Yo necesitaba ya empezar a conversar sobre el libro y pensarlo desde el otro lugar, por eso lo cerré y también porque me enteré de que se había abierto el concurso de Lumen y dije, tengo que intentar. Tenía como una linda sensación, ¿no? Y ya sentía que necesitaba enviar y cerrar el libro. Me quedaron afuera muchos personajes masculinos, ¿no? Sobre los que ya esbocé algunas historias y yo creo que pronto, cuando termine la difusión de la novela y las charlas sobre este libro y lleguen otras cosas, otros tiempos, voy a empezar a escribir una segunda novela porque me enamoré de un personaje que todavía no lo conocen, nadie lo conoce, Ya. pero es un personaje masculino que me emociona. Yo ya duermo pensando en ese personaje o camino ya creando arquitecturas para ese personaje y creo que voy a darle vida pronto, cuando pueda. Gracias, Natalia, por el tiempo, por esta conversación. Ha sido en realidad un abrazo de ternura Sí, y de mucha jovialidad. sí. Espero que también los oyentes la disfruten y dejarlos invitados a que lean la novela porque de verdad que es preciosa. Me encantó, Matías. Me gustó muchísimo charlar con vos y quiero mandar un abrazo grande
a todos los que van a escucharnos y a Chile también, un país muy querido para mí. Muchas gracias y espero que podamos conversar en el futuro. Así es, yo también. Ya, chao. Adiós. Esto fue Lecturas Pendientes, un podcast de conversación en torno a libros por Matías Fuentes.